He titulado la prédica de esta mañana, Hombres de Verdad. Entonces les pido que ahí donde están me acompañen en oración. Vamos a entregar el tiempo de la palabra para que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Padre bueno, estamos acá reunidos en tu nombre y rogamos a tu Santo Espíritu, rogamos que sea Él abriendo nuestro entendimiento, abriendo la palabra delante de nosotros, soplando vida para que la hagamos nuestra, Señor. Y ella eche raíz en nuestro corazón y edifique nuestra vida. Que quite todo aquello que no te agrada y asimismo incremente, Señor, todo aquello que te da la gloria. Queremos ser personas que sigan el camino angosto, Señor, que ya hemos pasado por la puerta y que estemos en tu presencia en todo tiempo. Anhelamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Anhelamos ver, Señor, un pueblo fortalecido y vivo, lleno de tu Santo Espíritu. Así que rogamos, Padre, que hoy sea ese día, que tu palabra nos avive, que tu Espíritu Santo nos levante y que nuestro Señor Jesucristo nos guíe por el camino de la victoria que Él ha conseguido. Amén y amén. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 20. Vamos a leer 2 versículos esta mañana. Proverbios 20, versículos 6 y 7. Y a mí me impresiona cómo Dios conoce tan bien su diseño. Porque cuando el Señor habla a la mujer, a través de la mujer virtuosa de Proverbios 31, el Señor toma varios versículos para describir qué es lo que está esperando. Y Dios, versículo tras versículo, va hablando qué espera de la mujer virtuosa. Pero con el hombre es más sencillo. Al hombre le pide cosas claras y concretas. Es más, en un solo versículo resume qué espera Dios del varón. Y con un segundo versículo pone claro cuáles son las bendiciones de este varón. Dice la palabra de Dios: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Wow, 2 versículos para mostrar qué es lo que Dios espera de hombres de verdad. Como dije hace un momento, estamos a un par de días de celebrar el Día del Padre. Pero hermanos, yo quiero que noten, quiero que junto conmigo caigan en cuenta de la labor que el enemigo, que Satanás ha estado realizando en nuestras vidas y lo ha estado haciendo por mucho tiempo. Y estamos comenzando a ver las consecuencias de la obra de Satanás y de la pasividad muchas veces de los hijos de Dios. Quiero dar algunos ejemplos. El primero, seguramente lo han notado ustedes. A diferencia del Día de la Madre, el Día del Padre tiende a ser un día triste. Y lo digo porque no solamente sucedía en mi familia, sino que muchas personas en el colegio donde estamos, y lo hemos escuchado en diversos lugares, no quieren, entre comillas, exponer a su hijo a un festejo del Día del Padre porque su hijo no cuenta con un papá. Entonces se convierte en un día triste para ellos. Es un día sombrío y desagradable para muchas familias, porque no está presente la figura del varón. El Día de la Madre es un día de festejo, de reconocimiento a la labor abnegada y sacrificada de la madre, y es justo y merecido. Y en muchas ocasiones lo que vemos es una diferencia abismal. Van a ver ustedes en estos 2 días que vienen, evidentemente sí se van a vender claveles y una que otra cosa para el Día del Padre. Desayunos se han puesto de moda. Pero para el Día de la Madre ustedes van a ver anuncios de flores, mariachis, joyas, perfumes, viajes, spas, masajes. Es impresionante la cantidad de cosas que se hacen para homenajear a las mamás. Para el colegio en el cual estamos con mi esposa nos ha tocado la comisión del Día del Padre. El día de ayer hemos ido a buscar un regalo. ¿Acaso encontrábamos uno adecuado para el Día del Padre?
¿Saben que hemos encontrado llaveros de salteñas con minis Coca-Colas? En cambio, el Día del Padre básicamente es, como les dije, sinónimo de salteña con su Coca-Cola. Ok. Tercero, se están utilizando todos los medios posibles para anular la labor bíblica del varón, para anular la labor bíblica del esposo y para anular la labor bíblica del padre. Los medios hoy en día están bombardeando y tienen recursos impresionantemente grandes para exaltar cosas que denigran la obra del varón. Y cualquier cosa que el varón comienza a hacer, pues es visto como machista, misógino y cualquier otro tipo de cosas, pero cuando nos centramos en la palabra de Dios, entendemos cuál es nuestra labor, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos afrontar la vida y cómo debemos guiar a los que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Yo quiero que ustedes estén atentos y escuchen cuáles son los resultados que estamos viviendo hoy. ¿Qué hemos cosechado? ¿Qué vamos a cosechar? Y las estadísticas que les voy a dar son estadísticas nacionales. Estas estadísticas han surgido, quisiera tener más actuales, pero son hace 4 años atrás. Poco antes de la pandemia salieron los resultados que les voy a dar ahora. Con toda seguridad, en el tiempo de la pandemia y hasta ahora, esos datos se han acrecentado, pero trabajemos sobre lo que hay. Se hizo un estudio aquí en Bolivia, en el eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y se dio a conocer que solamente 3 de cada 10 niños, viven en un hogar estable. ¿Qué quiere decir un hogar estable? Donde está papá y mamá presentes y hay armonía en el hogar. 3 de cada 10. Eso quiere decir que hay 7 que están ahí al aire. De estos 7, 2 viven en un hogar inestable. Y daban a conocer qué quiere decir inestable. Es decir, está la mamá y el papá, cuando se enoja se va, después vuelve, está, no está. O tal vez simplemente se han separado y el papá aparece de vez en cuando. Ese es un hogar inestable. Pero de estos 10, 5 viven en un hogar disfuncional. Quiere decir que solamente está la presencia de la mamá. Y va más adentro en las estadísticas. Y de estos 5, 3 ni siquiera conocían a su padre. Son estadísticas de nuestra realidad. Son estadísticas de nuestro alrededor. Ahora, de este grupo de 7 de cada 10 niños con ausencia del padre, las estadísticas son aún más complejas y les doy a conocer lo que hay. Ellos tienen un 68% más de posibilidades de poder consumir drogas, cometer crímenes y tener desórdenes sexuales. No solamente hablamos de promiscuidad, sino de homosexualidad. Por otro lado, 85% de ellos son más propensos a desórdenes de conducta. 90% más propensos a escapar del hogar. 85% más propensos a estar en la cárcel o en centros de reclusión infantil. Aquí en la ciudad de La Paz tenemos uno cerca del Parque Riocinio. 92% más propensos a fracasar en su matrimonio. 92%. ¡Wow! 71% más propensos a fracasar en sus estudios. Eso quiere decir que van a tomar una carrera, la van a dejar o básicamente no van a emprender nada. 63% son más propensos a cometer suicidio. Y uno puede decir, son estadísticas muy complejas, pero créanme, a mí me ha tocado atender a varios jóvenes de los cuales literalmente hemos ido a hablar con ellos y a tocar la puerta para que no se suiciden. Lo hemos hecho con mi esposa cuando estábamos sirviendo en otra ciudad.
53% son más propensos a convivir y no asumir ningún tipo de responsabilidad familiar. Es decir, que prefieren convivir con alguien, pero no hablar de un matrimonio o algo serio. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El ataque al liderazgo del varón, del esposo y padre es muy fuerte hoy en día. Y lo que a mí como pastor me preocupa y me sorprende es que la misma iglesia está dando pie a esto. Lo digo clara, franca y abiertamente. Y no es algo nuevo. Es algo incluso del tiempo del Antiguo Testamento, cuando el profeta hablaba al pueblo de Dios, y esta misma palabra del profeta al pueblo de Dios puede ser aplicada hoy en día al pueblo, es decir, la iglesia del Señor. Isaías decía en Isaías 13:12, y se los leo la Nueva Traducción Viviente. Escuchen. Dice, líderes inmaduros oprimen a mi pueblo y las mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por el camino equivocado. Hermanos, les abro mi corazón. Las amadas hermanas que son parte de esta iglesia saben que jamás hemos denigrado o quitado la tremenda, preciosa y perfecta labor que Dios les ha encomendado. Y siempre nosotros no solamente las hemos servido con amor, sino que también hemos restaurado la obra de Dios en el ministerio de la mujer y en la vida de las hermanas. Pero es un tiempo de que los varones entendamos que por diseño debemos ser líderes. No voy a entrar en la teología del liderazgo. En algún momento voy a tocar esto, pero es sencillo. Si tú eres varón, estás llamado a ser líder por creación. El asunto es que muchas veces no entendemos esto. Hoy voy a hablar a los varones. Y es probable que las hermanas me digan, bueno, ok, que le hable a los varones, está bien. Esto no me va a servir mucho a mí, tranquila, te va a servir muchísimo. Si estás soltera, te va a ayudar a entender qué tipo de varón debes buscar para que guíe tu hogar. Si eres mamá y no está presente el papá, te va a enseñar a ver qué tipo de yerno vas a buscar para tus hijas. ¿Qué tipo de varón debes criar? Si estás con problemas con tu esposo, te va a dar luces para que ores adecuadamente por la vida de tu esposo. Si tu esposo es alguien a quien amas y está cumpliendo su labor, vas a comprender la dificultad y el peso que el Señor ha puesto en los hombros de todos los varones. Así que, hermanos, la palabra que vamos a compartir es para todos nosotros sin excepción. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, todos dejemos que el Señor nos hable esta mañana. Porque tengo dos propósitos para hoy. El primero, quiero retar abiertamente. Quiero retar a todos los varones que están acá presentes y a todos los varones que van a escuchar esta prédica en algún momento. Quiero retarles a asumir su rol de líder. Y a los que lo están haciendo, quiero animarlos. El Señor está con ustedes. Y asimismo, quiero alentar a las familias que por cualquier motivo en este momento no cuentan con la cabeza del hogar formando a futuros hombres de verdad o cuidando a quienes van a ser los esposos de sus hijas. Yo quiero animarles, hermanos y hermanas. El Señor tiene control de todo. Veamos cuál es el modelo del hombre de verdad. Y eso es hermoso y sencillo para todos nosotros. Básicamente, si vemos en términos de biología, el varón vendría a ser como el macho de la especie humana. Ok, es cierto. Pero entendemos que solamente sus decisiones, sus acciones, sus actitudes lo van a convertir en un hombre de verdad. No solamente la parte biológica lo que nos hace hombres, es nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras actitudes, lo que nos hace hombres de verdad.
Yo quiero que entiendas algo. Cuando Adán desobedeció, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué pasó con Adán? Él se escondió. Él se escondió. Huyó. Un hombre que se esconde de Dios no puede ser el hombre de verdad que este mundo necesita. Ahora yo pregunto, ¿por qué un varón se esconde de Dios? La respuesta es sencilla, hermanos. ¿Por qué un varón se esconde de Dios? Porque su pecado le acusa. Si un varón huye de Dios, es porque su pecado le acusa. Cuando tú invitas a un varón a la iglesia, te va a poner muchos pretextos porque su pecado le está acusando. Pero no estamos acá para señalarlo y apedrearlo, estamos acá para llevarlo a los pies de Cristo y que sea el Señor Jesús quien lo restaure y lo vuelva un líder en su hogar. Porque la justicia, hermanos míos, no está en nuestra mano, está en las manos del Señor. Y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, lo vimos domingos atrás. Y aprendimos qué significa esto. ¿Sabes? Quiero que te des cuenta de algo. Cuando vamos a Génesis y vemos el tiempo del pecado, a mí me impresiona algo. Siendo honestos, ¿de acuerdo? La serpiente tentó a Eva. Eva fue tentada y pecó. ¿Quién pecó primero? La mujer, ok. Pero quiero que entiendan algo. La mujer pecó porque fue tentada. El varón pecó deliberadamente. ¿Dónde estaba el varón en ese momento que estaba siendo tentada por la serpiente? Leamos Génesis 3. Estaba al lado. Estaba ahí siendo testigo y guardando silencio. Y saben, años que tenemos consejerías matrimoniales con mi esposa. ¿Y saben cuál es la queja recurrente de las esposas? Que el varón guarda silencio. Que hay algún problema, están discutiendo, hay que tomar decisiones y la esposa le dice, ¿y tú qué piensas? Lo que tú digas. Y la esposa se quiere arrancar el cabello. Porque el varón guarda silencio. El varón estaba ahí viendo todo. Dice que la mujer fue tentada, tomó la fruta, la comió y la dio a su esposo que estaba a su lado, se la dio a Adán. Ahora, obviamente, Dios vino, estaban escondidos. ¿Qué hizo Adán? Esta mujer que tú me diste, ok. Pero quiero que entiendas algo. Por eso pregunté, ¿quién pecó primero? Eva. Pero ¿a quién Dios le pidió cuentas? A Adán. Porque el diseño de Dios fue claro y concreto. Es como que Adán le dijo, esa mujer que me has dado. Y como que Dios con mucho amor le dijo, a mí no me importa lo que ella ha hecho. A mí me importa lo que tú no has hecho. Y no has guiado a tu esposa como debías hacerlo. Wow. Entonces, si somos varones, hermanos, tenemos el llamado a liderar. Tenemos y debemos hacerlo. Y no nos escondamos. Saben, como varones lo que hacemos es pecamos y nos escondemos. Nos escondemos, huimos de Dios. Seamos hombres de verdad y afrontemos nuestro pecado, confesémoslo, arrepintámonos y cambiemos de actitud. Porque si queremos ser hombres de verdad no podemos escondernos. Afortunadamente, gracias Dios, porque el Padre nos proveyó a Jesucristo, un verdadero hombre que también vino para restaurar al hombre pecador y para transformarlo en el hombre que Dios espera encontrar. Y el liderazgo de Jesús a mí me impresiona.
Porque nuestra mente en la actualidad, hoy en día, cuando alguien piensa en un líder, pensamos en alguien que ocupa un puesto de poder, que tiene mucho dinero, que tiene mucha gente a su alrededor, que dice y la gente obedece, que tiene recursos. Si vemos la vida de Cristo, jamás ejerció poder político. Es más, los políticos lo persiguieron. Hubo un tiempo en el cual Jesús se dio la vuelta y les dijo, ya no tengo comida, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir conmigo? Y la gente se fue y lo dejaron. Pocos se quedaron con él. El tiempo que fue prendido, hasta los más cercanos huyeron y lo dejaron solo. Pero ¿existe algún líder que siquiera podamos poner al lado de Jesús? Jamás. Nuestro Señor es el líder por excelencia. Ningún ser humano puede ser el modelo fundamental para imitar. Solamente Jesucristo. Si hay algo que debemos imitar, es a nuestro Señor. Debemos centrar nuestra vida en Él. Escuchemos al apóstol Pablo. Él dijo en 1 Corintios 1:11, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces hagamos lo mismo nosotros, hermanos. De la misma manera como el que escribió a los hebreos. Y él hablaba de los líderes en la iglesia, él hablaba de los pastores, Hebreos 13:7, y decía, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El liderazgo debe ser puesto a la luz de las Escrituras para que se vea el resultado. Y si el resultado es conforme a la palabra de Dios, conforme a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y conforme al poder del Espíritu Santo, ese varón, ese líder, es uno conforme a Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo se despojó de su gloria para venir a liderar. ¿Y saben cómo lo hizo? Lavando los pies de sus discípulos. Entregando su vida por nosotros. Él no vino para ser servido. Si nuestro Señor no vino para ser servido, ¿quién nos creemos nosotros para pretender ser servidos en nuestra casa? Como varones, somos los principales servidores en nuestro hogar. Debemos serlo. Debemos ser los principales servidores de nuestra esposa, de nuestros hijos. ¿Sabes? Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Algo que sucede con los varones es que tendemos a ser como los pavos reales. ¿Alguna vez vieron un pavo real? Acá en La Paz, no estoy seguro si hay en el zoológico, pero sí en Oruro, por ejemplo, hay un lugar llamado Machacamarca, un criadero de pavos reales. Me tocó ver uno en vivo y en directo. Son hermosos. Abren su plumaje y realmente te hipnotiza. Y muestran sus plumas de colores y tú dices, wow, qué belleza. ¿Saben qué hice un día? Estábamos ahí con mi familia. Estaba el pavo real y abrió su plumaje. Y caminé unos cuantos pasos y me tocó ver al pavo real por atrás. Qué cosa más espantosa. Una cola con unas plumas blancas despeinadas y unas patas flaquitas ahí. Y todas las plumas que se veían por la parte de atrás no tenían color alguno. Uno iba por delante y decía, wow. Uno iba por atrás y decía, así somos los varones, hermanos míos. Nos podemos sacar lo que hacemos, lo que somos, lo que hemos logrado, lo que creemos ser. Pero que nos miren por detrás y se van a reír. ¿Saben por qué? Porque si somos algo, es por Cristo Jesús. Por nada más. Gracias. Es solamente por Él.
Como varones nos gusta resaltar nuestras virtudes. Y eso es lo que personalmente me molesta de las redes sociales. Tú entras a las redes sociales de alguien y ves sus logros, ves sus viajes, ves sus comidas impresionantes, ves los restaurantes que visitan, ves la ropa que se compra. Yo no veo a nadie sacar una foto hoy día no me alcanzó ni el tiempo ni el dinero, así que arrocito con huevo, una fotito. Nunca he visto. O yo no pude viajar, así que aquí estoy en mi patio barriendo porque está sucio. Jamás lo he visto. ¿Por qué? Porque nos gusta aparentar y no mostrarnos tal y como somos. Por eso pregunta el salmista, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre de verdad es alguien confiable, hermanos míos. Alguien confiable cuya palabra sea su garantía y su vida sea Dios. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con un hombre de verdad? Hay una promesa y una garantía de Dios para un hombre de verdad, un hombre que se rinde por completo a Dios. ¿Sabes cuál es la promesa y la garantía para él? El siguiente versículo, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Y escucha, sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué padre que sea un hombre de verdad no quiere que sus hijos sean dichosos? Que sus hijos sean felices. Que sus hijos cosechen la bendición de todo lo que han sembrado, de todo el esfuerzo que han tenido. Solamente un hombre de verdad puede cosechar eso. Nadie más. Ahora tú puedes pensar, porque ni siquiera he entrado a dar las características del hombre de verdad. Pero ya tú puedes decir, pucha, ya está complicada la cosa. ¿Qué voy a hacer ahora? Tranquilo. El Señor es un Dios de milagros. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Dígame, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, ¿acaso Él no puede obrar y transformar a un hombre pecador, egoísta, infantil, en un hombre de verdad? Lo puede hacer, cualquiera sea su edad. Solamente se necesita reconocer su necesidad de Cristo, su necesidad del Salvador, su necesidad de ser transformado. Y el Señor inicia su obra. Eso es lo que necesitamos. Hombres de verdad. Hombres que puedan liderar a su familia, a la iglesia, a la sociedad. Eso es lo que necesitamos. Así que yo quiero animar a todos los que están acá. Porque el tiempo, hoy, es el día del Señor. Y hoy el Señor puede hacer el milagro que todos necesitamos. ¿O acaso no tiene el poder? Le basta y le sobra. Porque no hay nada imposible para el Señor. Y su Espíritu Santo gobierna y lo hace con poder. ¿Cuáles son las características de un hombre de verdad? En realidad son innumerables en la palabra. Si tan solo vemos las características de la vida de Cristo, son innumerables, pero el Señor es tan bueno que nos da la posibilidad de sintetizar en las primeras, dar los primeros pasos en esto. Y quiero dar algunas características que nos van a ayudar a dar esos pasos como varones. A las mujeres para orar, ya sea por esposo, para ellas, para sus hijas, por sus hijos. Escuchen, un verdadero hombre es un buen hijo primero y no descuida a sus padres en la vejez. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces alguien que está consciente del esfuerzo de sus padres y cuida de ellos.
Un verdadero hombre respeta, cuida, ama, protege a la mujer con la que Dios lo bendijo y le dio por esposa. Busca Colosenses 3:19. Colosenses 3:19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Un ejercicio que a mí me gustaría hacer es preguntar a las esposas: oye, ¿tú te volverías a casar con tu esposo si pudieras volver en el tiempo? Su respuesta sería muy reveladora. Porque una de las maneras en las cuales reconocemos a un hombre de verdad no es viendo al hombre, es viendo a la esposa. Es viendo el rostro y el comportamiento de la esposa. Si tú quieres ver un hombre de verdad, no te concentres en él, concéntrate en su esposa. Y ahí sí vamos a ver si ese hombre es un hombre de verdad. Si la esposa está feliz, si la esposa está segura, si la esposa se sabe amada. Ahí vas a ver, ahí vamos a ver si es un hombre de verdad. En los hijos, si están seguros, si están creciendo felices, confiados. Ahí vamos a ver. Esa es la manera, el test adecuado. Y tal vez muchos esposos se sienten incómodos con esta pregunta. Alguna vez yo realicé esta pregunta y la respuesta me dejó frío. Porque pregunté a la esposa: ¿tú te volverías a casar con él? Eso debería preguntarle a su primera esposa. Me quedé frío. ¿Qué le iba a decir? Hermanos, el Señor tiene todo para restaurarnos. Y eso es de lo que estamos hablando hoy. Porque un hombre de verdad no huye de sus responsabilidades ni de los compromisos. Un hombre de Dios decía: si tu fe no es tan fuerte como para llevarte los domingos a la iglesia, dudo que te lleve al reino de los cielos. ¡Wow! ¿Cuántas veces como varones se preguntan: hermano, nos vemos el domingo? Y no estaba. Y no estaba. Hermano, ¿vas a estar? Sí, voy a estar, cuente conmigo. Y no estaba. Nuestra palabra debe ser nuestra garantía. Porque dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. El contexto es bien sencillo, estaba hablando de jurar. Jesús decía: no jures por el cielo porque le pertenece a Dios. No jures ni por tu vida porque tu vida le pertenece a Dios. Que tu palabra sea tu garantía. Que tu palabra sea tu garantía. Si tú escuchas decir a alguien: voy a estar, que tú tengas la tranquilidad de saber que va a estar. Esa debe ser nuestra garantía, nuestra palabra. Antes, en los tiempos antiguos, la palabra era la garantía de las personas. Hoy en día, si no está firmado, incluso cuando está firmado, dudas. ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Dónde están los hombres de palabra? Porque el hombre de verdad cumple sus compromisos. Termina lo que comienza. Y lo hace con responsabilidad y con bendición. Y lo hace en cualquier área de su vida. En los estudios, comienza y termina. En lo que emprende, comienza y termina. En su matrimonio, comienza y lo termina con bendición hasta que el Señor lo llame o llame a su esposa primero. ¿Sabes? Un hombre de verdad no entra al pasillo derrotado, con la cabeza agachada. No. Un hombre de verdad entra con alegría, con gozo,
decidido a cumplir su compromiso delante de Dios. Ese compromiso que ha asumido con su esposa. Por eso cuando cuando yo caso, pregunto, ¿estás aquí por tu libre voluntad? Porque es importante conocerlo. Es importante conocerlo. Porque muchas veces estaba siendo obligado a casarse. Y ese matrimonio estaba comenzando ya fracturado. Un hombre debe estar alegre y feliz el día que se casa. Y vivir dichoso el resto de su vida. Recibir con anhelo la vida que el Señor le ha regalado. Y cuidar esa vida. Amar a sus hijos con todo su corazón y llevarlos a los pies de Cristo. Y quiero que sepas algo. Hay muchos papás que no son papás biológicos, pero son papás fenomenales. ¡Wow! Son hombres de verdad que han asumido un compromiso y que van a cumplir ese compromiso por el poder del Espíritu Santo. Por eso el siguiente punto es que el hombre de verdad es padre y no solamente alguien que engendra hijos. Alguna vez yo pregunté a un ser querido, ¿cuántos hijos tienes? Que yo sepa, me dijo, 7. Wow. Entonces un hombre de verdad no es solamente el que engendra hijos, es el que cuida, el que cría, el que provee. Y esto de la provisión no es solamente ir y trabajar, traer dinero. Mira, primera carta a Timoteo 5:8 habla de esto. Y dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que está diciendo acá que si alguien no provee para su hogar, es peor que alguien que no tiene al Señor. Pero esta palabra proveer es muy amplia. No solamente en proveer económicamente, en realidad es lo último de la lista. Lo primero que un varón debe proveer en su hogar es un sustento espiritual. Es ser la cabeza de su hogar, entendiendo que Cristo es su Señor y que Él está sujeto a Cristo y donde Él vaya, el Señor lo llevará y cuidará de su familia. Es un varón que provee cuidado de su familia. Alguna vez alguien me preguntó, ¿está bien que un varón pelee? ¿Sabes? Si yo tuviera que defender a mis hijos, a mi esposa, de alguien que está haciendo daño, claro que sí. Yo lo haría. Y me dijeron, ¿pero acaso Jesús peleó alguna vez? A veces nos agarramos de cosas que no tienen sentido. Quiero que entiendas algo. Cuando Jesús vuelva montado en un caballo blanco, ¿va a venir a dialogar contra los ejércitos que se hayan reunido contra Él? Él va a venir a pelear y va a venir a ganar y a pisar como un lagar y la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Jesús es alguien que supo entregar su vida por su iglesia y pelear para defenderla. Entonces un varón necesita cuidar de su familia, proveer cuidado en todo sentido. Y por qué no también cuidado económico, provisión económica. Así que la provisión no es solamente monetaria, hermanos míos. A veces los varones pensamos que hemos ido a trabajar, nos han pagado, hemos llegado a casa y en cuanto toquemos el timbre, hay que abrir la puerta, tienen que estar nuestros hijos con nuestras pantuflas, con el control remoto, la cena calientita. Si el Señor da la gracia que te reciban así, amén. Amén, gloria a Dios. Pero si tú llegas y tu esposa está cansada porque todo el día ha estado con tus hijos que han estado enfermos y tenían tarea, y te toca llegar y cocinar tú, lavar tú y ayudar a tu esposa con los hijos enfermos, eso es amor.
Eso es provisión, eso es cuidado, eso es entrega, eso es sacrificio. Y ese es un hombre de verdad. Pero a veces los hombres llegan, están por meter la llave y escuchan la bulla, se dan la vuelta y se van. El hombre de verdad es prudente en su manera de vivir. Es prudente. Proverbios 13:16. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La prudencia es pensar en las consecuencias antes de actuar. Wow, ¿cuántos varones estarían felices cuidando de su hogar si hubieran pensado en las consecuencias de sus actos? ¿Cuántos varones no estarían llorando si primero no hubieran pensado en las consecuencias de sus actos? ¿O no, hermanas? ¿Amén? Amén. Si nosotros reconocemos que lo que hagamos puede dañar nuestra vida, nuestra familia, lo debemos evitar. Esa falsa idea de que, ¿quién se va a enterar? Si al final todos lo hacen, es la más dañina. Hermanos, vivimos en una época en la cual los varones se festejan el tener varias mujeres. ¿Y saben cuál es el dicho? No, las demás son capillitas, ella es la catedral. ¿Qué estamos pensando, hermanos? Un hombre de verdad ama a la mujer de su juventud, la cuida, la protege, está enamoradísimo de ella. Y cada cosa que haga la enamora más. ¿Saben por qué? Yo les digo por qué. Porque el amor de verdad no es un sentimiento. El amor humano sí es un sentimiento. Porque yo siento amar cuando me siento amado. Yo siento amar cuando me tratan bien. Yo siento amar cuando me está yendo bien. Pero el verdadero amor, el amor de Dios es una decisión. Yo decido amar a mi esposa porque Cristo me amó a mí. Y Cristo ama a mi esposa y entregó su vida por ella. Y yo voy a hacer lo mismo, voy a entregar mi vida por ella. Decido amar a mi esposa. Ese es un hombre de verdad. Yo quiero cerrar con esto. El hombre de verdad, y esta es la base. Ok, tal vez puedas olvidar todo lo que te dijo, pero yo quiero que te centres en esto. Que esto se quede en tu cabeza. El hombre de verdad reconoce su necesidad de Dios. El hombre de verdad reconoce su necesidad de Dios. Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El día en que reconocemos nuestra necesidad de Dios, somos bienaventurados porque somos pobres en espíritu y lo reconocemos, lo entendemos y buscamos con todas nuestras fuerzas al Señor. Hoy podemos correr a los pies de Cristo. Hoy tú puedes tener tu vida en escombros. Hoy tú puedes pensar que no hay esperanza para ti. Hoy tú puedes pensar que todo lo que has hecho te trae vergüenza. No importa, corre a los pies de Cristo y tú verás lo que Él puede hacer. Solamente el Señor Jesús puede hacer florecer un jardín en el desierto. Solamente el Señor Jesús puede soplar vida donde todo ya está muerto. Solamente Jesús puede dar esperanza donde no hay. El Señor lo puede hacer. El Señor tiene ese poder. Y su Espíritu Santo se mueve en medio de su pueblo. Y es poderoso. Los hombres de verdad reconocen su necesidad de Dios todos los días de su vida. No solamente una vez y ya. Todos los días de su vida.
Por eso dice el Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Te das cuenta? El hombre que siempre teme a Dios. Amados hermanos, dice el salmista, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cuál debería ser nuestra oración? A veces las mujeres dicen, yo quiero hallarlo, yo lo quiero encontrar, yo lo quiero encontrar. Yo. Está bien. Pero que nuestra oración sea que primero lo encuentre Dios. Porque Dios va a tomar esa vida, Dios va a restaurar esa vida, Dios ve en esa vida ya la obra terminada. Que primero lo encuentre el Señor. Porque el Señor siempre está en búsqueda de hombres pecadores que desean ser restaurados. Él está con brazos abiertos para tomar esa vida, limpiarla, restaurarla, levantarla, restaurarla, restituirla y poner una vez más un hombre nuevo en su familia. El Señor puede hacerlo eso, puede hacer eso y más. Después de ese precioso encuentro con Dios, reconozcamos que las familias necesitan hombres de verdad. Reconozcamos que la iglesia necesita hombres de verdad. Reconozcamos que la sociedad necesita hombres de verdad. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es probable que sean escasos por el momento. Pero el Señor está listo a obrar en nosotros. Yo estoy profundamente agradecido por todos los varones que el Señor ha puesto en esta congregación y por todos los que están acá presentes. Porque el Señor va a obrar en sus vidas. Desde el más pequeñito hasta el mayor. Y estamos profundamente agradecidos por ustedes. El tiempo atrás les hablaba de otro hombre de Dios que decía, deme 100 hombres y trastornaremos el mundo para la gloria de Dios. Amén. Que sea así. Que aquí haya hombres de verdad dispuestos a levantarse, a ponerse en pie y decir al Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Que hoy encontremos a padres que hagan lo que el Señor quiere para ellos. Que entreguen su vida por completo a guiar a sus hijos a los pies de Cristo. Que encontremos hombres dispuestos a ser el esposo que sus esposas necesitan. No que ellas quieren, sino que el esposo que necesitan. Porque hay mucha diferencia entre el esposo que la esposa quiere y el esposo que necesita. El esposo que la mujer necesita es el esposo que Dios quiere que sea. Y ese es el hombre que necesitan, hermanas mías. Oremos por hombres de verdad. Hermanos, yo quiero hoy día honrar la vida de los varones. Tenemos varones papás. Tenemos varones futuros papás también. Así que quiero pedir que todos se pongan de pie, por favor. Y gracias a Dios, todos los varones que están acá presentes tienen la oportunidad de que algún ser querido, una hermana, una esposa, una hija, se acerque y le dé un abrazo. Acércate a él, abrázalo. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Amén. Oremos. Pon tu mano en su hombro, abrázalo. Y oremos. Dile junto conmigo, Señor, te doy gracias por esta vida. Y yo te pido que tú te manifiestes con tal poder en él, que de aquí en adelante viva de rodillas postrado en tu presencia. Yo te pido, Señor,
que obres con tanta fuerza en su vida, que cuando lo vean, te vean a ti. Que te encuentren a ti, Señor. Señor, te pido que hagas de todos los varones que están acá presentes, hombres de verdad. Que reconozcan su necesidad de ti. Que tengan la virtud que tú les das de guiar a su hogar a tus pies. De pararse firmes y decir, heme aquí, Señor. Heme aquí. Yo soy tu siervo y quiero escucharte. Señor, te damos las gracias por hombres dedicados, por hombres resueltos, hombres entendidos, que persiguen agradarte a ti, que persiguen hacer tu voluntad. Señor, bendice sus vidas. Señor, dales todo cuanto ellos necesitan para seguir adelante. Fortaleza, ánimo, gozo en medio de las tribulaciones. Pero por sobre todo, dales de tu Santo Espíritu para que se muestre y sople vida en la palabra que has derramado en sus corazones. Señor, los bendecimos, los amamos y te pedimos por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.